Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo capítulo de A Su Escena, una serie de podcasts de trashumantes en donde estaremos conversando y profundizando sobre los procesos creativos, aprendizajes, experiencias de creadoras escénicas de la región de la Araucanía. Aquí comienza A Su Escena. Soy Andrea Richards, actriz, directora de Trashumantes, y le damos la bienvenida a quienes se suman a este espacio de conversación que hoy estaremos compartiendo con una colega, amiga, actriz, Yasmira Velázquez. ¿Cómo estás, Yasmira? Muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar de esta iniciativa que reúne artistas escénicas, mujeres de la región. Así es, hermoso, ¿no? Hermoso espacio, y nosotros y nosotras estamos muy contentas de que estés acá y hayas aceptado esta invitación. Es realmente un placer. Gracias. Oye, comencemos, vamos al tiro a lo que nos convoca. ¿De qué manera entrelazas el teatro y la educación en tu carrera? Soy hija de profesores. Creo que eso es clave en mi visión del teatro o del arte y la educación. Durante el periodo de escuela partí haciendo talleres en distintas partes, en Ercilla, en la comuna de Vilcún, y me enamoré un poco de la pedagogía. Luego me especialicé en teatro y educación, y de ahí he seguido mi camino principalmente en la educación de infancia, en educación de párvulos, a través de distintos programas. Y principalmente rescato el poder transformador del arte, y en este caso del teatro, en relación a las emociones y la infancia. Es como mi nicho. Mi nicho tiene que ver con eso. Cuéntanos un poquito, yo por ahí un pajarito me sopló que has estado estudiando sobre el método del ALBA, y quisiera que nos contaras un poquito cómo se vincula también con este trabajo que estás realizando. Este año voy a hacer el instructorado, ¿no es cierto?, de ALBA Emoting. Bueno, parte hace mucho tiempo. Yo siempre me interesó como desde la dirección el camino emocional del actor. Y en eso llego a este método y me formo en una primera instancia con la Paula Zúñiga, como conociendo el método, y ahora me voy a formar ya más ¿cómo se dice? Más formalmente, como instructora. Más seriamente. Claro, más seriamente. Antes ha sido un camino un poco intuitivo en una primera instancia, y ahora ya más con el método. Y bueno, el ALBA Emoting es un universo que se aplica, yo lo aplico mucho desde la dirección de actores, porque me interesa la raíz de la emoción. También soy una seguidora del método de Stanislavski, que soy discípula de alma, y en esa búsqueda de la verdad me di cuenta que es muy difícil mantener la verdad mucho tiempo, sobre todo cuando uno tiene muchas funciones, cuando uno busca otras formas de hacer teatro que salen un poco del realismo, ¿no es cierto?, donde yo creo que es mucho más fácil encontrarse con estas emociones reales. Entonces viene el ALBA un poco a suplir eso, a decir, ya, hay un camino científico como para llegar a la emoción, hay emociones que son biológicas, y cómo esas emociones biológicas las vivimos los seres humanos, y cómo las vive el actor, y cómo las vive en este caso las niñas y los niños en educación. Entonces el ALBA lo aplico tanto en el trabajo que hago con la infancia, con las infancias, y como directora de teatro. Qué importante ese trabajo con las infancias. Yo creo que ahí es un nicho muy relevante en el desarrollo de esta sociedad, de que las niñas puedan conocer en primera instancia, identificar sus emociones y poder gestionarlas posteriormente. O sea, que vemos en las calles las personas totalmente desbordadas por cualquier cosa, y creo que es algo muy importante en el desarrollo humano y de la sociedad. Así es que qué hermoso trabajo ya es ahí con las infancias. Sí, y es un trabajo y de cierta forma nuevo. Tú pensáis que el trabajo de hablar de emociones es algo relativamente nuevo. O sea, hace 50 años no se hablaba de las emociones y ni se les daba la importancia que se les da ahora. Ahora se entiende que el proceso emocional
es un proceso natural, inherente al ser humano, es biológico. Y desde ahí, cómo tú aprendes o no aprendes, marca tu vida, el desarrollo, cómo te ligas a ciertas emociones. O sea, encontramos adultos que cuando tienen rabia lloran, muy normal, o enfermos, ¿no es cierto? El colon, ya, no, estoy súper estresado, mi colon. Y tiene que ver con ese camino que no se ha hecho muchas veces o que no se reconoce, porque nos niegan la posibilidad de emocionarnos. Exacto. Hay una cultura de negar lo que sentimos, ¿no? Sí, claramente. Hay un creer que hay emociones negativas y positivas, por ejemplo. Exacto. Y no entender que las emociones son. Simplemente son. Y que están para darnos el aliento para poder vivir ciertas circunstancias de la vida que son muy necesarias. Entonces, el ALBA logra recordar, en el caso de los actores, cuando ya se hace la dirección de actores, ¿no es cierto? Recordar dónde está el cuerpo en cada emoción, cómo vive tu espíritu, cómo vive tu cuerpo, cómo se respira, cómo está tu rostro, cómo están tus manos frente a cada emoción. Y eso también se aplica en las niñas y niños. Absolutamente. Y además que el hecho de conocer las emociones y gestionar para tu vida diaria, no necesariamente en el ámbito de las artes escénicas, del teatro en este caso, y ahí tiramos unos palitos para que yo creo que la educación tiene que tener una educación, una gestión emocional. Un parte del programa educacional debería incluir el tema del conocimiento de las emociones. Y el reconocerlas como válidas. Como Exacto. válida y como parte del proceso de aprendizaje de cualquier ser humano y que se pueden aprender en cualquier momento de tu vida. O sea, si ya cuando niño no tuviste una educación emocional o no las reconociste, también lo puedes hacer de adulto. No termina nunca el aprendizaje en ese sentido para el ser humano. Ni la evolución. Claro. Podríamos hablar eternamente de este tema porque realmente da para mucho, pero quiero que volvamos al teatro y me cuentes un poco de Mi crimen y Cherquenco, que son dos obras que realizaste acá en la Araucanía, con temáticas locales, ¿no? Y cuéntanos cómo se gestó estos proyectos, cómo fue este proceso creativo y con estas temáticas tan distintas. Sí, Mi crimen fue la primera obra que yo dirigí, fue mi primera creación posterior a la escuela de teatro. Parte como con las primeras noticias de femicidio, estamos hablando hace un tiempito atrás, o sea, un buen tiempito, entonces no era muy bullado el tema, no se hablaba con esos términos de la mujer, ni del maltrato, ni de la violencia. Entonces, Mi crimen, que era una obra que se basaba en el mito de Clitemnestra, que es una mujer que es dejada a cargo de un reino, ¿no es cierto? De Agamenón se va a la guerra de Troya y queda Clitemnestra ahí en su hogar. Yo hago una relación directa con mi familia y con las mujeres de mi hogar. Todas Clitemnestra. Todas mujeres que quedaron a cargo de una familia, de un hogar, a veces sin estar preparadas, ¿me entiendes? Y se van construyendo en el camino, asumiendo... Muy Chile eso, ¿no? O sea, muy de Chile. muy actual. Sigue siendo una gran temática. Y posterior a eso viene Cherquenco, que es la historia de mi abuelo por parte materna, y que también viene en el periodo en que mi abuela empieza con los primeros síntomas del Alzheimer. Entonces yo me doy cuenta que esto estaba pasando, que ya no iba a recordar ciertas cosas y que había que registrar. Y también con el mundo campesino de montaña, que es la zona de Cherquenco, ¿no es cierto?, de acá. Me di cuenta que no estaba escrita esa historia, que en alguna parte yo buscaba registro y encontraba puros documentos separados y decía, ya, pero ¿qué pasó? Entre medio, ¿qué pasó? Y eso fue un proceso exquisito, porque además tuvimos la posibilidad de entrevistar a muchas personas que trabajaron en el periodo del apogeo de la madera, que además es una industria extractiva muy dañina para nuestra región y que en el caso de Cherquenco fue representativo de una realidad de nuestra precordillera, de los pueblos que están en este sector, que todos tuvieron este auge maderero y después fueron abandonados por esta industria, quedando en una decadencia, ¿no es cierto? Y con un socioeconómica, donde se van las fuerzas económicas y quedan las personas como en el abandono. Y eso fue como inspirador para Cherquenco.
tuvimos la posibilidad de hacer muchas funciones y tuvimos el estreno en la localidad de Cherquenco con personas que habían vivido ese proceso, así que fue sanador para todos. Yo como que me hago terapia con mis obras. Pero tiene que ver con eso, con mi historia personal, pero también con una historia que se vuelve colectiva, al hacer la investigación, que es una parte que a mí me gusta mucho de dirigir estos procesos, que es la investigación histórica. Hermoso. Wow. Viajemos un poco más. Vámonos hacia el norte, saliendo de Chile a Colombia. Cuéntanos un poco, tuviste la oportunidad de dirigir La secreta obscenidad de cada día, sí, que es una obra chilena, sí, y además pudiste investigar complejidades sociales de este país y al que fuiste migrante. sí. ¿Cómo lograste poner en diálogo estas complejidades, tanto las de Chile, por ejemplo, y cómo fue la experiencia en Colombia en general? Bueno, fue una experiencia maravillosa y dolorosa como es ser migrante. O sea, creo que todo el que ha tenido la posibilidad de migrar sabe lo doloroso que es ese desapego de estar lejos, pero también da la posibilidad de ver con otros ojos el lugar de donde uno viene, ¿no? Y La secreta obscenidad de cada día, bueno, la compañía que me invita a dirigir, ellos tenían esta historia, ¿ya? Ellos habían tomado esta obra, que en un inicio yo no la conocía mucho, y súper sincera, no tenía más allá de que era una obra premiada, muy hecha, ¿me entendí? Marco Antonio de la Parra, pero no había profundizado en las temáticas. Un poco Samuel Beckett, ¿no? Claro, y muy política, Uh-huh. muy política. Entonces empezamos a montar y empiezan a aparecer las diferencias cuando yo estoy dirigiendo y voy a los ejemplos que para mí eran mi mundo y me encuentro con una realidad política de actores que nunca la habían vivido. ¿Me entiendes? Entonces fue como ya, ¿cómo trasladamos, por ejemplo, el periodo de la dictadura chilena, que marca un hito súper importante en esta obra, y los referentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se traspasa esto a la realidad colombiana? Y ahí me fui de viaje por Colombia, conocí distintos lugares, me relacioné con personas que habían vivido la migración por la guerrilla, otras que habían vivido la migración por los paramilitares, y todo esto se transforma en un alimento como para entender que somos historias muy similares con hitos muy distintos. ¿Sí? Que hay una necesidad, había en ese momento, recuerdo como entre las personas un no querer hablar de ciertas cosas, ¿me entendí? De esto político no se habla, no hablamos de paramilitares, no hablamos de la guerrilla, no hablamos de política, todos los políticos son corruptos. Yo decía, chuta, me parece conocida esta historia. Sí, tal cual, era como, esta historia es muy parecida a lo que yo conozco, pero con otros nombres. Y con otro sabor. Y otros años. Y tuve la posibilidad de trabajar con actores muy geniales, que para ellos fue muy fácil como guiarme en el proceso de su vivencia, muy abiertos a conversar, a transmitir. Y en eso llegué a hacer asistencia de dirección a otros montajes. Entonces me fui como nutriendo de esta cosa colombiana, exquisita, llena de sabor, llena de dolor, de una historia no contada, violencia. Sí, de mucha violencia, que es reprimida, que no se habla, que no se dialoga, que las personas no reconocen tampoco, ¿me entiendes? Y en ese no reconocer pasa por el cuerpo y pasa por esas emociones que no se viven. ¿Sí? Esa rabia contra todo se transforma simplemente en violencia, más que en este motor que impulsa a un proceso de cambio, que creo que ahora se está viviendo de una forma distinta en Colombia. Y acá también, creo que también se ha manifestado bastante. Tiene que ver con el asumir también, ¿me entendís? Como ciertas cosas, ciertos dolores, entenderlos no solo de mente, sino en el cuerpo, de decir, ya, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo esta rabia es el impulso para decir, ya, esto lo puedo enfrentar de otra forma, más allá de la violencia, conmigo y con el resto? ¿Qué otras herramientas tengo? Claro. Finalmente. Oye, y bueno, regresaste en el 2016 a Temuco. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese reencuentro, cómo ha fluido tu trabajo desde entonces, considerando toda esta gran mochila de aprendizajes que tuviste en Colombia. Sí, vuelvo a trabajar en una institución en primera infancia. Entre medio me formé, claro, me especialicé en educación y teatro.
y vuelvo a una institución a trabajar en primera infancia y fue otro viaje, otro viaje en el que estaba muy política, mi mente muy en el ambiente, como en el ámbito como de los adultos, del mundo de los adultos. Llego a trabajar con infancia y fue un respiro, un aprendizaje increíble. Y entre medio hice otras cosas, dirigí otras compañías, y también con esa remirada, ¿no? Como decir, ¿qué tanto de mi historia personal y la historia del lugar que habito está en mis procesos creativos? Como, ¿cómo pongo esta realidad que yo vivo, cómo yo la veo, cómo se plasma en mi trabajo? Entonces empiezo una búsqueda de temática. ¿Qué es lo que me interesa realmente? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que yo creo que necesita cambiar o reafirmar ciertas cosas? Entonces me voy como de nuevo a mi familia, que como te decía es mi terapia, y me encuentro con otras temáticas que en este caso tienen que ver más con el mundo mapuche, más con Temuco mismo, con Vilcún, que es el lugar donde yo vivo, donde crecí también, y cómo desde ahí yo me nutro en el arte. Y de ahí viene mi última obra, que es La Voz Libre, que es un proceso que parte casi ese mismo año que yo regreso a vivir a Temuco. Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue este proceso creativo con La Voz Libre y cómo ha ido progresando y creciendo esta puesta en escena. Sí, bueno, La Voz Libre la pudimos como poner en escena a partir de un fondo concursable que nos adjudicamos, y es una obra que narra una historia no contada de este territorio, que tiene que ver con el periodo de instalación de la República de Chile en la región de la Araucanía y específicamente en Temuco. La Voz Libre es una obra a partir de un libro que narra, ¿no es cierto?, este periodo, y nos cuenta un poco cómo era la situación en el momento en que llega el Estado chileno a habitar, a ocupar, a hacer una ocupación y usurpación. Repartija. Claro, y cómo se repartió ese terreno a través de artimañas como políticas principalmente y económicas. Y la historia se repite. La historia se repite y me baso en las teorías de Lehmann como para el teatro posmoderno, en la puesta en escena, pero siempre agarrada de mi maestro del realismo, que es la dirección de actores, que tiene que ver con eso. De hecho, la puesta en escena tiene un poco de eso, ¿no? Un poco de este diálogo con el lenguaje multimedial y la actuación realista. ¿Cómo fue ese trabajo de esta conversación entre las disciplinas? Sí, la puesta en escena sentíamos que es una historia que no se cuenta mucho porque da como lata, ¿me entendís? Como ir al libro antiguo, como que nos pasaba mucho cuando hablábamos con personas, porque hicimos una investigación en la Biblioteca Nacional para encontrar los documentos de la época, no sé, los mapas, cómo era el territorio. Y nos encontrábamos con todo esto como pasaba añejo, ¿me entendís? Tenía como esta cosa como polvo. Histórica, claro, como que daba como... Y decíamos, ¿cómo llegamos a las nuevas generaciones y planteamos este tema? O a la gente joven y la no tan joven que quiere saber más de esta historia, pero de una forma más didáctica, por así decirlo. Y también más atractiva, que en ese momento para mí fue... y el recurso que utilizamos tiene que ver, claro, con lo visual, que es el trabajo de mapping, y como el cine. Me encanta, soy una fanática de las series que no tiene tantos seguidores como las películas, pero entonces tuvo que ver un poco con eso, como el cine lo podíamos hacer dialogar con el teatro en código realista, en actuaciones realistas, y la puesta en escena desde una mirada mucho más moderna y atractiva para la gente joven. Jazz, ¿y qué se nos viene ahora? Ahora quiero volver al teatro infantil, a hacer el viaje nuevamente. Volver a las infancias, vas ahí alternando. Infancias, sí. Hace poco tuve la posibilidad de dirigir a un grupo de adultos mayores. Estrenamos hace súper poquito una obra que también hay una similitud. Yo decía,
estoy trabajando con niños, con guaguitas, como le digo yo, mis guaguas, y me fui a trabajar con adultos mayores. Y fue como encontrar una cantidad de similitudes en el trabajo increíble. Ver a los adultos mayores jugar como niños es volver a ver los guaguas, ¿me entiendes? Y eso fue enriquecedor, atractivo, y me llena el corazón eso que sucedió ahí. Entonces digo, hay que volver a trabajar con las infancias. Volver a llevar historias que me interesen, que tienen que ver con el desarrollo emocional, con la gestión de las emociones, con el ALBA también. Así que ahí les voy a contar. Pero se vienen cositas. Se vienen cositas, principalmente en eso, en el trabajo con las infancias. Oye, Jazz, estamos llegando al final, se nos hizo cortísimo, pero realmente ha sido un placer escucharte, conocer todo este proceso largo que has hecho, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y que estés acá con nosotras. Nada, algo de cierre que quieras decir antes de que terminemos esto. Sí, primero que todo agradecer la invitación. Fantástico que existan estos espacios, que Transhumante sea un espacio para la creación, que reciba también a los creadores y creadoras. Me parece que es fantástico, que hacía falta, que Temuco tiene otra energía ahora, desde que existen espacios como este. También invitar a las personas a participar más, que a veces uno no es necesario ser actor, no es necesario hacer teatro para estar ligado al arte, para estar ligado a los lenguajes escénicos, para entender que el teatro puede ser una herramienta terapéutica también, aunque a muchos actores y actrices no les guste tanto, pero sí, no. Pero sí puede llegar a ser terapéutico, es entretenido, no es solo letras, puede ser muy entretenido, invitar a la gente a participar más, a tomar un tallercito, a acercarse a un espacio, probar, sin un fin artístico, solo por el hecho de vivir la experiencia, totalmente, por enriquecerse como ser humano. Así que eso principalmente, y agradecer, muy, muy agradecida. Ahí hacemos un llamado a ti, que nos estás escuchando. Eso. Acércate, busca el espacio, porque existen personas, artistas que quieren cultivar esto y que entienden que las personas, todos podemos, en alguna partecita de uno hay algún gen de artista, algo pasa. Así es. Gracias, Jazz. Nuevamente, muy, muy agradecida que hayas aceptado esta invitación, y estuvimos conversando con la actriz Yasmira Velázquez, a quienes agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros en este cuarto capítulo. Muchas gracias, Yasmira, y nos encontramos en el próximo capítulo.